gobierno nacional se anotó en las últimas horas la mayor victoria en su lucha contra las FARC. En una operación combinada del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, fue abatido Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes, el número 2 al interior de esa organización guerrillera. Según los primeros reportes, un informante reveló a las fuerzas militares el paradero de Reyes y sus hombres en un lugar cercano a la frontera con Ecuador, en el Putumayo. Esta madrugada se lanzó el ataque aéreo y terrestre. Reyes huyó hacia Ecuador, pero allí vino un segundo bombardeo que causó la muerte de este hombre clave de la guerrilla. La operación de inteligencia comenzó hace más de 3 meses, con la infiltración de varios hombres en el bloque sur de las FARC, concretamente en el Frente 48 que manejaba Raúl Reyes. En la noche del 29 de mayo, la fuente humana confirmó directamente al comando de las fuerzas militares en Bogotá que Luis Edgar Devia Silva estaría en una zona cercana al Ecuador. Inmediatamente se dispuso el plan de ataque aéreo, que se coordinó directamente desde la base militar de Apiay en el Meta. Por fuentes humanas e información verificada por la inteligencia del Estado, el gobierno colombiano se enteró que guerrilleros del Frente 48 de las FARC se encontraban cerca de la frontera con Ecuador, en un lugar denominado Granada, y que en la noche del 29 de febrero, el miembro del secretariado, alias Raúl Reyes, haría presencia en ese punto. Se preparó una operación para atacar el lugar donde estaban ubicados los guerrilleros del Frente 48, en el sitio que había señalado la fuente, operación que se inició en la madrugada de hoy, exactamente a las 00:25, con un bombardeo por parte de la Fuerza Aérea Colombiana. Simultáneamente al ataque aéreo, fuerzas en tierra que se preparaban desde la base de Tres Esquinas, Caquetá, en helicópteros artillados, estaban listos para salir a la zona de operación. En el momento en que unidades helicoportadas de la Fuerza Pública se estaban acercando para acopar el lugar, estos fueron atacados desde un campamento de las FARC ubicado en el lado ecuatoriano, a menos de 1.800 metros de la frontera. Por el ataque, Reyes y al menos 40 de sus hombres huyeron hacia Ecuador. Desde allí, los insurgentes que acompañaban a Raúl Reyes repelieron el ataque y dispararon contra los helicópteros artillados en territorio colombiano. Reyes siguió huyendo. Vino la segunda entrega de armas y de bombas de la Fuerza Aérea en cercanías al sitio conocido como Santa Rosa, en la frontera ecuatoriana. Luego los hombres por tierra llegaron al lugar. Se procedió de inmediato a dar la ubicación exacta del campamento desde donde estaban disparando, localizado al sur del río Putumayo, en el lugar denominado Santa Rosa, para efectos de poder responder el fuego y neutralizar al enemigo. Con las coordenadas, la Fuerza Aérea Colombiana procedió a atacar el campamento desde el lado colombiano, teniendo siempre en cuenta la orden de no violar el espacio aéreo ecuatoriano. La policía colombiana acordonó el lugar a la espera de la llegada de las fuerzas militares de Ecuador, que a esta hora tienen el control de toda el área. Una vez bombardeado el campamento, se ordenó que fuerzas colombianas entraran para asegurar el área y poder neutralizar al enemigo. Se le pidió además a la policía que la mantuviera asegurada hasta que llegaran las autoridades ecuatorianas. En el operativo también murió un importante hombre de las FARC. Se trata de Julián Conrado, ideólogo del grupo subversivo. El resultado de esta operación hasta el momento es de 17 guerrilleros abatidos. Entre estos se encuentra el miembro del secretariado de las FARC, Luis Edgar Devia Silva, mejor conocido como Raúl Reyes, al igual que uno de los ideólogos de las FARC, Guillermo Enrique Torres, alias Julián Conrado. En las últimas horas, el propio presidente Álvaro Uribe se comunicó con el presidente ecuatoriano Rafael Correa para agradecer la colaboración en esta operación. Por la muerte de Reyes, el gobierno pagará más de 1.700 millones de pesos a quienes suministraron la información que condujeron a la baja más importante del secretariado de las FARC en la historia reciente del país.
Y vamos ahora al Ministerio de la Defensa, el lugar donde se coordinó en las últimas horas la operación militar que produjo la muerte de alias Raúl Reyes. César Chaparro se encuentra en ese lugar. César, ¿qué nuevos detalles se conocen sobre este duro golpe contra las FARC? Buenas tardes, pues en este momento las autoridades están contactando a la familia del único militar, un soldado profesional que murió en estos enfrentamientos con las FARC, donde también murió alias Raúl Reyes. El soldado profesional es identificado como Carlos Edilson Hernández, ingresó al ejército el 2 de abril de 1993, 14 años permaneció en la institución. El soldado Hernández nació el 27 de agosto de 1974, murió a los 33 años. Es soltero, el uniformado integraba al grupo de militares de las Fuerzas Especiales del Ejército que golpearon esta estructura de Raúl Reyes en la zona fronteriza con el Ecuador. También se conoce que expertos en internet en este momento aseguran que las páginas donde aparece todo tipo de información de las FARC está bloqueada debido a la cantidad de personas que están interesadas en recibir esta información sobre la muerte de Raúl Reyes. El ministro de la Defensa permanece en su despacho a la espera de nuevas reuniones e informaciones que puedan darse a conocer. Nosotros también estaremos aquí atentos en el Ministerio de Defensa para revelar cualquier detalle que se entregue adicional sobre la muerte de Raúl Reyes. Muy bien, César, desde el Ministerio de la Defensa con este reporte sobre el soldado, el militar que falleció en este operativo. Hablemos un poco de quién es alias Raúl Reyes. Ingresó a la JUCO, la Juventud Comunista, y después de varios años pasó a una conocida multinacional. De allí ingresó a la clandestinidad e ingresó a la guerrilla. El siguiente es el perfil de este hombre que en 30 años se convirtió en el segundo hombre más importante de las FARC. Soy Raúl Reyes, llevo 8 años en el movimiento guerrillero. La paz para mí es la democracia de hecho y no de palabra. Esta tal vez es la primera imagen que se conoce de alias Raúl Reyes. Las autoridades tienen el registro de que Luis Edgar Devia Silva, su verdadero nombre, nació en Florencia, Caquetá, el 30 de septiembre de 1948. Desde los 16 años, Reyes o Edgar Devia mostró su interés por la política y se inició en la JUCO, la Juventud Comunista. Trabajó 8 años en la multinacional Nestlé, con sede en Florencia, de donde se retiró después de haber trabajado 8 años como operador logístico y hacer parte del sindicato. Estuvo en Alemania Oriental, en la Escuela de Cuadros Comunistas, hecho que le sirvió para su promoción al Partido Comunista, donde fue miembro del Comité Central. En los años 70 se alió a un movimiento llamado Frente Democrático del Caquetá y salió electo concejal. De hecho, fue elegido vicepresidente del consejo de esa ciudad cuando el presidente era Julio César Turbay Ayala. Reyes le dijo alguna vez a los periodistas que por ese triunfo político comenzó a ser perseguido y sus compañeros políticos asesinados y que por eso huyó al monte e ingresó a las FARC. Otros conocedores de su vida dicen que Reyes entró a la guerrilla junto con Alfonso Cano y Braulio Herrera, impulsados por el Partido Comunista. Desde su inicio en las FARC, en el Caquetá, Reyes se convirtió en hombre clave de esa guerrilla. Impulsó el crecimiento de los frentes que dieron origen al bloque sur de las FARC. Reyes logró llegar al secretariado y asumir una posición determinante con el paso de los años. En la Uribe Meta se convirtió en el hombre de las finanzas. Todos los comandantes de la región tenían que rendirle cuentas. Más tarde, el bloque sur fue asumido por Joaquín Gómez. Reyes era considerado como el segundo hombre a bordo de las FARC, tan cercano a Manuel Marulanda, que incluso fue su yerno. Estaba casado con Olga Marín, hija del jefe máximo de esa organización. Reyes fue nombrado con el paso del tiempo jefe de la Comisión Política y Diplomática, donde trabajó al lado de su esposa. Con ella emprendió una de las labores claves de la organización guerrillera, las relaciones con el mundo. De hecho, los organismos de inteligencia señalan que Reyes y Olga Marín viajaron por varios países y contactaron a gobiernos de todo el mundo para hacerles creer que las FARC no son terroristas, sino un grupo insurgente que lucha por el pueblo colombiano. Durante los diálogos de paz con el gobierno de Andrés Pastrana entre el año 98 y 2002, Reyes estuvo en la mesa, no solo como negociador, sino como el vocero oficial de ese grupo guerrillero. Su historia criminal, según las autoridades, es muy amplia. En su contra pesan 25 órdenes de captura por los delitos de terrorismo, sedición, homicidio, secuestro, entre otros. Las autoridades de Paraguay lo vinculan como supuesto partícipe del secuestro en septiembre del 2004 de Mariana Cecilia Cubas, quien luego fue hallada muerta en febrero del año 2005. Cecilia Cubas era la hija del expresidente de ese país, Raúl Cubas. Reyes es el primer miembro del secretariado abatido por las fuerzas militares y se constituye así en el mayor éxito militar contra esa organización subversiva.
El 15 de mayo del año 2005, Raúl Reyes concedió una de sus últimas entrevistas a nuestro canal aliado Ecuavisa del Ecuador. En ella aseguró que las FARC no intervienen en los países vecinos y, curiosamente, alias Raúl Reyes murió esta madrugada precisamente en territorio ecuatoriano. En sus últimas entrevistas, Raúl Reyes en Ecuador habló sobre la situación de las FARC y la postura de esta organización ante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Muy bueno porque no ha logrado el ejército de Uribe el objetivo de golpear a las FARC. Las FARC siguen intactas, siguen desarrollándose en todo el país, siguen creciendo, siguen golpeando a las fuerzas militares donde quiera que los planes de la organización así lo indican. Expresó que el gobierno ecuatoriano y los demás gobiernos fronterizos deben detener el proyecto expansionista de los Estados Unidos en América Latina. Que cumpla con el principio de la libre autodeterminación de los pueblos. El gobierno ecuatoriano, lo mismo que los gobiernos de toda la región, y particularmente los fronterizos con Colombia, no se dejen comprometer en la guerra que Estados Unidos tiene contra Colombia con el fin de expandir sus intereses en la región para apoderarse de la región sur del continente. Negó la participación de las FARC en Ecuador. Las FARC no intervienen en los asuntos internos de ninguno de los países. El hecho que nos movamos por donde quiera que podamos, en nuestra condición de organización clandestina, que no puede moverse ninguno de sus integrantes con la documentación legal, no implica ninguna acción perturbadora de las autoridades, ni mucho menos de los pueblos vecinos de Colombia. Usted reconoce que moverse en la clandestinidad cae en la ilegalidad, y un Estado como el nuestro fue motivo para que lo aprendan por ese motivo a Simón Trinidad y termine inmediatamente deportado a Colombia y después extraditado a los Estados Unidos. Pues es un error. Las FARC es una organización clandestina, luego sus integrantes se mueven en la clandestinidad. Sobre los compromisos de las FARC en la no realización de actos violentos en las zonas fronterizas, negó el paso de las FARC a la zona geográfica ecuatoriana. No es cierto que las FARC se pase para los otros países huyéndole al ejército colombiano. Colombia es un país muy grande. Había una patrulla, se encontraron con el ejército ecuatoriano y como ustedes tienen la instrucción de no combatir con el ejército ecuatoriano, se entregaron. Esos son hechos aislados y se entregaron exactamente porque hay la instrucción de no realizar operaciones militares contra las autoridades de otros gobiernos ni hacer presencia en sus países. Con esta entrevista, Raúl Reyes le dio a conocer al pueblo ecuatoriano la postura de las FARC ante este país. Bueno, eso precisamente hablando sobre el tema de Ecuador, y hemos invitado, tenemos muchísimas reacciones sobre la noticia que le da la vuelta al mundo, y una de esas invitadas y reacciones es la doctora Marta Lucía Ramírez, ex ministra de la Defensa. Doctora Marta Lucía, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, doctora Marta Lucía, es que estábamos viendo el tema, hablando una entrevista que había concedido Raúl Reyes a Ecuavisa, nuestro canal aliado, y hablaba del tema de Ecuador. Usted en su momento habló de la presencia de Reyes en Ecuador. Sí, eso es cierto, lo dijimos en el año 2003 precisamente porque obtuvimos una información que compartí con el señor presidente Uribe. Esa información realmente la verificamos y sabíamos que estaba Raúl Reyes en Ecuador, así como Simón Trinidad. Eso dio lugar posteriormente a la captura de Simón Trinidad, pero también hubo una reacción muy fuerte en ese momento por parte de Ecuador. La canciller de entonces, Nina Pacarí, también obviamente generó una reacción de nuestra canciller Carolina Barco, pero yo siento que realmente los hechos y el tiempo nos está dando la razón. Siento un gran alivio por Colombia y me siento muy satisfecha realmente porque esa política de seguridad democrática que concebimos con el presidente Uribe le está dando resultados a Colombia y le está dando resultados a la región andina, porque el riesgo no ha sido solamente para Colombia, sino como estamos viendo hoy, también para Ecuador. Doctora Marta Lucía, en un momento volvemos con usted y Raúl Reyes se dio a conocer ante Colombia y el mundo durante los frustrados diálogos de paz entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana. En las conversaciones adelantadas en el Caguán, Reyes dejó ver sus posturas duras e inflexibles sobre el fin de la guerra mediante el diálogo. Estas fueron algunas de sus opiniones durante dicho proceso. En entrevista con Raúl Reyes en la zona del despeje de San Vicente del Caguán, siempre escudó los hechos terroristas de las FARC con el conflicto armado que ha vivido el país. Producto de las presiones es que nos encontramos hoy en el nivel de la confrontación que azota el país con un lamentable saldo de muertos, tanto del ejército como de la policía, como guerrilleros, como población civil,
Cualquier error que se cometa en la confrontación, para el caso de una organización revolucionaria como las FARC, hace la evaluación correspondiente para ubicar dónde estuvo la falla y tomar los correctivos necesarios para que no se repitan estas eventuales fallas. Se olvida que estamos dialogando en medio del conflicto y que estamos discutiendo sobre temas no resueltos en más de 50 años, 36 años de confrontación del Estado solamente con la guerrilla de las FARC. Lo primero que hay que decir es que olvidan seguramente que se ha aceptado dialogar en medio de la guerra y que las FARC aceptó eso y por lo tanto no reclama por los combatientes nuestros que puedan caer en combate frente a las fuerzas de seguridad del Estado. Y también desconocen, por lo que sea, que las FARC está dialogando y está dispuesta a dialogar el tiempo que sea necesario, a aportar todo lo que de ella como organización dependa para conseguir la solución a los graves problemas que afectan al país, sin ningún tipo de presiones, vengan de donde vinieren. Sí, en momentos en que Raúl Reyes daba estas declaraciones que les hemos transmitido a ustedes en el Caguán, en pleno proceso de paz, una de las personas que más tuvo contacto con él fue Camilo Gómez Alzate, quien en ese momento era el comisionado de paz del gobierno del presidente Pastrana. En las reacciones que nos dio esta mañana hablando sobre la muerte de alias Raúl Reyes, esto nos contó de su relación con el segundo al mando de las FARC. Don Reyes era sin duda un hombre mucho menos de la línea militar, más hacia la línea política, lo cual hacía a veces más complejas las discusiones. No era una persona fácil de concretar, no era una persona que fuera directa, como lo podría ser algunos de los otros miembros del equipo de negociadores de los FARC. Hubo momentos tensos, complejos en esas discusiones con Reyes, otros un poco menos, tenía un temperamento, digamos, que no implicaba que fuera muy frentero frente a sus posiciones. El gobierno del Ecuador señaló que está procesando la información a nivel político sobre la muerte del segundo hombre de las FARC, alias Raúl Reyes. Vamos en directo a Ecuador con nuestro canal aliado Ecuavisa y saludamos a Paul Martillo. Paul, buenas tardes y cuéntenos cómo se recibió esta noticia en Ecuador. Gracias, buenas tardes. Sorpresa causó la noticia en Ecuador sobre la muerte de uno de los líderes de las FARC, Raúl Reyes. El presidente Rafael Correa estaba en su cadena radial de todos los sábados cuando un colaborador lo interrumpió para informarle que tenía una llamada urgente del presidente colombiano Álvaro Uribe. Veamos. A ver, Emilio, continuate un ratito, tengo una llamada supuestamente urgente del presidente Uribe. Queremos indicar, amigos oyentes en todo el país, mientras el señor presidente de la República recibe un llamado internacional del presidente colombiano. Minutos después y ante la curiosidad de todos por conocer el motivo de la llamada de su homólogo colombiano, el presidente Rafael Correa manifestó. Me acaba de informar el presidente Uribe que en la madrugada de hoy se han dado combates en la zona del Putumayo, un soldado colombiano muerto, 17 guerrilleros muertos, 11 heridos y capturados, y entre los fallecidos está el comandante de la FARC, Raúl Reyes. Y los combates se dieron, o sea, aparentemente la FARC, de acuerdo a las versiones preliminares que tiene el presidente Uribe, incursionaron en territorio ecuatoriano y la balacera se dio a través de la línea de frontera. Entonces ya vamos a mandar un contingente ecuatoriano para que nos informe de manera más precisa. Pero básicamente aquí es presentarle toda la solidaridad al pueblo colombiano, porque las pérdidas de vida siempre es un dolor para toda sociedad civilizada, ¿no? Entonces, ratificamos nuestra solidaridad con el pueblo colombiano. Si en algo podemos mediar para remediar este conflicto tan sangriento entre hermanos, pues cuenten con nosotros. Esa es la información desde Ecuador para nuestra cadena aliada en Colombia, Caracol Noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a Paul Martillo de nuestro canal aliado Ecuavisa con una imagen impresionante, el momento en que el presidente Correa recibe la noticia telefónicamente de parte del presidente Uribe de la forma como murió Raúl Reyes en la zona de frontera en territorio ecuatoriano. Doctora Marta Lucía, ¿qué tan duro es este golpe para las FARC? ¿Qué va a pasar con las FARC después de la muerte de Raúl Reyes?
Ay, yo creo que este es un golpe muy fuerte. Esto los afecta a ellos políticamente, los afecta militarmente y los afecta psicológicamente. Yo creo que va a venir ahora una nueva etapa de deserciones muy grandes al interior de las FARC. De todas maneras, es que esta estrategia, como la concebimos, era una estrategia ascendente, en donde primero le quitábamos a las FARC una gran cantidad de combatientes a través del programa de desmovilización, después obviamente toda la parte intermedia donde estaban los comandantes de frente, los comandantes de cuadrilla y después directamente a la cabeza. Yo creo que este golpe de la cabeza los afecta en esos 3 escenarios, también obviamente en el escenario internacional, y yo creo que definitivamente el ala más radical de las FARC desaparece. Creo que esto nos da lugar a que ojalá una línea como la de Alfonso Cano realmente permita un diálogo rápidamente para lograr la liberación de los secuestrados y ojalá posteriormente para llegar a un acuerdo de paz con Colombia, tal como lo ha ofrecido reiteradamente el presidente Álvaro Uribe y como en su época lo ofreció el presidente Andrés Pastrana. Precisamente, doctora Marta Lucía, ¿usted cree que la muerte de alias Raúl Reyes tendrá alguna repercusión en el futuro de los secuestrados? Pues yo esperaría que sí, esperaría que los que tienen una posición más realista dentro de las FARC, los que saben que jamás van a poder tomarse el poder en Colombia y jamás van a recuperar el apoyo del pueblo colombiano, ese grupo de personas logre realmente hacerlo, recapacitar y entender que es urgente darle solución a la liberación de los secuestrados, es urgente que haya ese intercambio porque cada día que pasa la FARC realmente pierde muchísimo más la posibilidad de tener algún tipo de reconocimiento político y pierde cualquier tipo de apoyo internacional y por supuesto nacional. Marta Lucía Ramírez, exministra de la Defensa, actual senadora de la República, muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos un poco a entender a nuestra teleaudiencia la importancia de este golpe, la muerte de Raúl Reyes. A ustedes muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Sí, señores, y pues el país, por supuesto, aguarda, se lo decíamos al comienzo de la emisión, un pronunciamiento del presidente Álvaro Uribe sobre la muerte de Raúl Reyes. El mandatario se encuentra a esta hora en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, reunido con una delegación estadounidense y en un consejo comunal de gobierno. Allí se encuentra Fabián Montoya. Fabián, ¿qué ha dicho el mandatario? Para las migraciones, OIM, bueno, buenas tardes Juan Roberto, nos encontramos aquí en la Comuna 13 en el occidente de Medellín. El presidente Álvaro Uribe está aquí liderando un consejo comunal, también con invitados muy especiales del secretario de Comercio de Estados Unidos, congresistas norteamericanos, además que se va a hablar del TLC. Ahí está el señor presidente de la República, quien llegó muy sonriente, no se refirió específicamente al tema de Raúl Reyes, pero informó que en los próximos minutos dará una rueda de prensa con los medios de comunicación para dar a conocer su opinión sobre este exitoso operativo de las fuerzas militares colombianas en el sur del país. Hay víctimas que no están figurando como desplazados, que también las tenemos que atender, y están los reinsertados, que son 46.000. Es muy difícil repartir eso, el poco presupuesto para todos. Es muy difícil. Entonces, avanzamos, pero todo el mundo... Muy bien, seguiremos esperando las declaraciones del presidente Uribe sobre la muerte de alias Raúl Reyes. Y vamos con una información de última hora a Puerto Asís, en el departamento del Putumayo. Las autoridades ya trasladaron el cadáver de Reyes a esta ciudad. Saludamos a nuestro corresponsal Carlos Mauro Rosero. Carlos, buenas tardes y adelante con la información. Sí, muy buenas tardes. Hace pocos minutos fue traído el cuerpo de Raúl Reyes al aeropuerto 3 de Mayo de Puerto Asís. Unidades del ejército recuperaron el cuerpo en fronteras con el Ecuador. El cuerpo está en la base militar del municipio de Puerto Asís. Según la información por parte de Noticias Caracol, el cuerpo se va llevado esta tarde a la ciudad de Bogotá. Desde Puerto Asís aún continúan operativos para sacar los 16 cuerpos de los guerrilleros hasta esta ciudad. Los soldados heridos se recuperan en el Hospital San Francisco de Asís. Se espera que hasta horas de la tarde, por parte de la fuerza pública, estén dando una rueda de prensa en la ciudad. Muy bien, a Carlos Mauro Rosero, nuestro corresponsal en Puerto Asís. Eso lo que ocurre en este momento en ese centro de operaciones en el Putumayo, donde la fuerza pública ya tiene el cadáver de alias Raúl Reyes. Mientras tanto, se empiezan a conocer las reacciones de los excongresistas liberados por las FARC. En Caracas está nuestro enviado especial Luis Eduardo Maldonado. Luis Eduardo, adelante. Muy buenas tardes. Mire, pues los familiares y los congresistas liberados pues permanecen en el Hotel Meliá. No han querido pronunciarse y al parecer no van a emitir ningún pronunciamiento sobre la muerte de Raúl Reyes, pero los periódicos venezolanos comienzan a lanzar ediciones extraordinarias para informarle al mundo esta noticia de última hora.
El periódico El Mundo dice, temen radicalización del conflicto, muerto segundo líder de las FARC. Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, miembro del secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fue abatido esta mañana a las 9:19 en el departamento de Putumayo, frontera entre Colombia y Ecuador. En el operativo militar cayeron más de 10 hombres de ese grupo guerrillero. En el momento en que estaba activando teléfono satelital fue detectado por un avión que merodeaba la zona. Los combates se habían iniciado el pasado jueves en zona rural de San Miguel en un gigantesco operativo. Es el periódico El Mundo, un tiraje extraordinario que acaba de lanzar y se espera que en los próximos minutos los demás periódicos de la ciudad de Caracas hagan lo mismo. Estamos pendientes de un pronunciamiento del presidente Hugo Chávez sobre la muerte del segundo hombre en importancia de las FARC. El periódico El Mundo, como les decía, señala que, o titula, muerto segundo líder de las FARC, y se están preparando los demás periódicos de la ciudad de Caracas se están preparando para lanzar tirajes extraordinarios. Hay por el momento hermetismo en el gobierno del presidente Hugo Chávez, pero según asesores y voceros de la Presidencia de la República, es muy posible que esté emitiendo un comunicado en las próximas horas. Y estaremos pendientes para la salida de la senadora Piedad Córdoba de la ciudad del Hotel Meliá, de la madre de Ingrid Betancourt, que también está acá en el hotel, y estaremos buscando una reacción sobre la muerte del segundo hombre en importancia de las FARC. En Caracas, Venezuela, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Cayó Raúl Reyes. El expresidente Ernesto Samper dijo que la muerte de Raúl Reyes es sin duda un golpe al corazón de las FARC, que podría capitalizarse tanto por el gobierno como por la agrupación guerrillera en la búsqueda de un camino hacia la paz. Es un golpe en el corazón de las FARC. Raúl Reyes representaba de alguna manera, era como el líder de la línea política dentro de las FARC, lo cual lo podría llevar a uno a pensar que se alejan las posibilidades de una salida política en el conflicto con las FARC. Sin embargo, yo creo que este éxito muy sensible en la política de seguridad democrática podría capitalizarlo el presidente Uribe, abriendo las puertas y acelerando la suscripción del acuerdo humanitario. En igual sentido se pronunció el director del semanario Voz, Carlos Lozano, quien dijo que la muerte de Raúl Reyes debe ser asimilada por las FARC para persistir en una salida política al conflicto colombiano. Sin duda que es un golpe a la parte política, a quienes venían trabajando y estableciendo contactos con todas las facilitadores y mediadores en estos temas de la paz y de la solución política que buscaban a Reyes pues para su comunicación con el secretariado. Así que me parece que eso es una característica que tiene este golpe que se le ha propinado a las FARC. Ojalá las FARC asimilen este golpe y entiendan que el camino es persistir en las salidas políticas, en las negociaciones y en el intercambio humanitario. Y senadores del Polo Democrático aseguraron que la muerte de Reyes en combates con el ejército es la derrota militar más contundente que le ha propinado la fuerza pública en 60 años a la guerrilla de las FARC. Aseguraron que el país se debe preparar para una posible contraofensiva violenta del grupo guerrillero. Es un miembro del secretariado, uno de los 5, y en esa medida es un golpe a la cúpula de dirección de esa organización. En 60 años es el golpe militar más duro que ha sufrido la FARC. ¿Qué consecuencias traiga? Pues habrá que esperar, pero es evidente que es una pérdida bien grande, probablemente la pérdida más grande que ha sufrido las FARC en lo que tiene que ver con sus directivas en toda su historia. Indudablemente va a haber unas reacciones de corto, de mediano y largo plazo. En el corto plazo, un endurecimiento de la FARC que puede afectar la vida de los secuestrados, y en esa medida es clave que el gobierno de Colombia reaccione rápidamente buscando el acuerdo para su liberación inmediata sobre la base misma de su victoria militar. Otra de las reacciones se produjo en el departamento del Caquetá. Allí recordemos que nació, vivió y operó como guerrillero alias Raúl Reyes por muchísimos años. El gobernador de ese departamento habló del golpe. Él fue secuestrado 4 veces por la guerrilla. Lo que estoy sintiendo es por los que están por allá, todavía secuestrados. Tuve la desgracia de caer 4 veces en manos de la guerrilla, y eso me asiste una voluntad tremenda para mirar desde este sitio cómo se encontrarán aquella gente amargada y triste de tantos y tantos años que llevan sumergidos en la selva.